Hola, buenos días hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, porque hoy estas cuatro paredes se convierten en la casa del Señor, porque estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Señor. Pues ha dicho la Biblia, ¿no?, que entre más de 2 personas se reúnan en torno a Él, pues aquí el Señor está con nosotros y pues vamos a darle gloria y honra a Él solamente, a alabarle. Pues dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Amén. Así es que pues hagamos una oración para poner este culto en sus manos. Señor, aquí estamos, Señor, dándote honra y gloria a ti, mi Señor, para poderte alabar, Señor, porque todo esto que hacemos es para ti, mi Señor, para poderte enaltecer, Señor. Así es que te pido que nos uses y nos bendigas, Señor. También te pedimos que los hermanos que están por venir, Señor, los traigas con bien, apresure sus pasos, Señor. Y los hermanitos que no pudieron estar con nosotros hoy presencialmente, Señor, bendícelos, cuídalos, Señor, y permite que en un rato más puedan escuchar tu palabra, Señor. Que no se alejen de ti, Señor, que si haya sido por una circunstancia dada, Señor, que no están aquí, pero que estés tú en su corazón día a día, Señor, que no se alejen, Señor. Te ponemos también este culto en tus manos y te pedimos que nos guíes para poder darte y honrar a ti, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es que, hermanos, pues los invito a que sigamos alabando a nuestro Señor para que alabemos. Para alabar a nuestro Dios, para darle gracias en este día, en este domingo lindo. Hoy celebramos un mandato del Señor, que es la Santa Cena. Y pues es muy buen momento para recordar lo que tenemos para agradecerle a Dios, todas las cosas que hace por nosotros a diario. Entonces cantémosle, mis hermanos, conociendo eso. Gracias te damos, Dios, gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor, gracias por tu perdón, por limpiarnos de todo, Jesús, a venir a morir en la cruz, por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor. Gracias te damos, Dios, gracias por la amistad, por los lazos de amor fraternal y el abrazo que así tú nos das. Gracias, oh buen pastor, gracias por darnos luz, por enviarnos a tu Hijo Jesús, a venir a morir en la cruz, por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, a ti gracias por siempre, Señor.
sigamos cantando con ese ánimo que tenemos, porque hoy es un día feliz, hoy es el día en que pues le damos nuestro día a nuestro Señor, ¿no? Entonces, pues con esa alegría con la que nosotros venimos el día de hoy, cantémosle a nuestro Dios hoy. Grande en la historia, me rescató y la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres Jesús. Gozo y paz allí habrá, el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Amén. Podemos tomar nuestro lugar un minuto. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Habacuc 3, 17 y 18. Pues así es, hermanos, como dice este versículo, a pesar de nuestras tormentas, hoy es un día feliz. Así es que, hermanos, pues los invito a que unidos como iglesia, pues oremos los unos por los otros, y si tenemos alguna petición de oración, de agradecimiento, pues podamos exponerla. Y sigamos cantando nuestro Dios con nuestro corazón. Este es mi deseo, es la canción que la alabanza que vamos a cantar ahora. Y hay que tener un corazón dispuesto ante Dios en todo momento en realidad, pero al momento de alabarle, al momento de pues cantarle a Él, me parece que debemos de tener en mente todo lo que representa Dios para nosotros y todo lo que hace Él por nosotros, ¿no? Entonces, sabiendo que lo único que nosotros le podemos dar es poco, ¿no? Con lo que somos, con lo limitado que somos como seres humanos. Entonces, cantémosle sabiendo eso, sabiendo que a pesar de que le damos poquito, a comparación de lo que Él nos da, Él desea eso de nosotros, ¿no? Deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas. Te seguiré mi adoración eres tú. Hoy me rindo ante ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas. Te seguiré mi adoración eres tú. Hoy me rindo ante ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo ante ti,
te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Pues Dios bendiga a este hermoso dueto de hermanos que nos llevan en la alabanza. Así es que pues hermanos, es momento de honrar a nuestro Señor para poder escuchar su palabra como todo buenos siervos, buenos hijos. Escuchemos lo que Dios, nuestro Padre, tiene para con nosotros a manos de nuestro pastor. Pedamos que lo use y que lo que tenga Dios para nosotros pues no sea echado en vasijas rotas, ¿no? Así es que pues pidamos por él. Pero no sin antes pues también hagamos nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia, si trajimos una, puede ser impresa, puede ser digital, y alcemos y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la palabra que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues démosle paz a nuestro pastor. Gracias. Mis queridos hermanos, pues es un gusto estar nuevamente reunidos, congregándonos, como nos invita la palabra, no dejar de congregarnos. Y es pues bien hermoso esto, realmente, el poder estar juntos para adorar, para alabar a Dios. Así que pues ya sé que a veces tenemos un saludo informal, pero hoy saludémonos en el nombre del Señor, deseándonos que el amor, la paz, la misericordia, la piedad de Dios nos acompañe a todos los días. Saludémonos de esta manera en que nos deja el COVID, ¿verdad? Bueno, el nombre del culto de hoy, Mandamientos de Amor y Paz 2. Realmente me gustó mucho cómo lo nombró Dani la semana pasada. Sí, porque no son así restrictivos, así lo ve la mayoría de la gente, como losas pesadas que hay que cargar, difíciles de vivir, pero en realidad fueron dados a nosotros por amor y por paz, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es tener paz en nuestro corazón, tener paz en nuestras familias, tener paz en nuestro hogar y caminar en la paz del Señor. Así que me encantó el nombre y por eso le pusimos parte 2, ¿verdad? Parte 2, ¿ok? ¿Seguimos? ¿Qué nos toca ver hoy? Séptimo mandamiento. Traducido al español, solamente 3 palabras. No cometerás adulterio. Ya, acabamos, gracias. No es cierto, ¿verdad? No. Así parece en la religión popular, ¿verdad? Ya, se le aprende. ¿Cómo dice la ley? Son 10, no, así ya, pero así simple y sencillamente, así cantadito, ¿verdad? Pero tres palabras en español. Queriendo hacer la exégesis me llevó a que quería hacerlo como en el griego. O sea, voy a analizar cómo se dice no, cómo se dice cometerás y cómo se dice adulterio en hebreo. Y me encuentro que no es así. Me encuentro que en hebreo es una sola palabra. ¿Cuál? Es una sola palabra. Así que el no
va pegado con el adulterio, ¿eh? Es indivisible, es una sola palabra. Hoy en día tenemos idiomas en donde se expresan ideas o conceptos en una sola palabra. El alemán por eso es tan difícil, ¿no? Porque en una sola palabra se dicen muchas cosas. Por ejemplo, dicen, ¿cómo se dice subirse al metro a la Ciudad de México en hora pico? En alemán. Exactamente, suben, bajan, estrujan. Y ya, en una sola palabra en alemán, dice que ya se dice todo ese concepto. Bueno, en el hebreo es lo mismo, ¿sí? En el hebreo es lo mismo. Es una sola palabra en donde, si la tenemos que traducir al español, son tres. No cometerás adulterio. Y cometer quiere decir consumarás, perpetrarás, harás. Es decir, es un verbo. Tenemos entonces que en el hebreo es un verbo en masculino, imperativo, singular y en la segunda persona. O sea, yo, tú, es decir, yo, Dios, te digo que tú no cometerás adulterio. Y en masculino además. Fíjense qué interesante. En masculino. Porque luego decimos que es misógina, es esa idea, ¿verdad? De que la Biblia es misógina o que la palabra de Dios es misógina. ¿Y qué creen que no? ¿Qué creen que no? La voluntad de Dios no dijo, mujeres, no cometerás adulterio, ¿no? Es no cometerás adulterio y viene en masculino. Así que esto es para todos. Y es que estamos inmersos en la actualidad, mis queridos hermanos, en una cultura distinta, diferente, pero es vigente la palabra de Dios. Y nuestra cultura de ahora es una cultura de lo desechable. ¿Sí han escuchado eso? La cultura de lo desechable. ¿Qué sucede con esa cultura de lo desechable? ¿Cómo empezó esta cultura de lo desechable? A principio, un proceso difícil, la rasurada, ¿eh? Eran navajas que se montaban sobre mangos, ¿sí? Y había que estar, ¿sí? Así con buen pulso para no pasarse tantito y llegar hasta la yugular. Entonces ir con buen pulso, despacito, ¿sí? Y hubo una persona que notó que al paso de los días, con el uso repetido, la navaja perdía filo. Y al perder filo tenía que hacer todo un proceso que era desmontarlo de su mango, limpiar la navaja, someterla al afilado con piedra, después de eso volverla a montar y dejarla lista para usar. ¿Quién es esa persona? Es este señor, King Compton Gillette. Ah, ya les sonó el apellido, ¿verdad? Gillette. Ah, pues entonces Gillette, ¿qué fue lo que pensó? Dijo, ¿cómo hacerle para hacer un proceso ágil y rápido, que en lugar de que tenga que desmontar mi navaja y hacer todo eso, hacerlo más rápido, cómodo, sencillo? Ah, pues voy a crear las navajas desechables. Y voy a crear también el aparato para utilizar las navajas. Entonces, ¿cuántos son millones de hombres que se van a rasurar siempre? Y entonces desechan la navaja, pero el aparatito no. Entonces van a estarme comprando navajas. Y me van a estar comprando navajas por toda la eternidad, ¿verdad? Un montón. Y así sucede desde principios del siglo XX hasta como por ahí de los años 80, 90. Sí, porque ustedes recordarán las navajas cuadraditas que se montaban en el aparatito y después ya esas se desechaban. Ah, pues ¿qué creen que se les ocurrió después? Pues vamos a hacer una maquinita que también sea desechable. Y entonces ya no solamente vendían las navajas, que eran muy baratas, por cierto. Sí, creo que eran 5 navajas por 10 pesos. Así, Entonces, no, pues ahora vamos a venderle el aparatito. Y ahora sí, les vale unas cuantas navajas y a la base 300 pesos. Y cuando se acaban, pues tenemos que volver a comprar.
¿Y eso qué nos generó? La cultura de lo desechable. Si vamos por los platos, no, pues para no tener que lavar, pues entonces desechamos, ¿no? Creamos el unicel. Los vasos lo mismo. Pero ¿saben qué es el problema? Que esa misma cultura de lo desechable empezó a permear en todo nuestro ser. Y empezamos a concebir las relaciones humanas de la misma manera. Es desechable. Entonces, me pongo a estudiar, a ver, vamos a ver, y me voy. Estadísticas de divorcio en el 2022. INEGI nos dice, estadísticas de divorcio. Y yo dije, el adulterio, de esto estamos hablando. Va a ser la número 1 seguramente. No, ¿qué creen? Anda como por el número 5º o 6º, con un poquito más del 10%. Y el otro, entonces dije, ¿dónde se llena esto? ¿Y saben dónde se llena? En los divorcios incausados. Es decir, aquellos en donde no hay ninguna causa probable. 63% casi de los divorcios son incausados. Quiere decir, a lo mejor no hay ni causa identificable, justificable o que se tenga que presentar ante un juez. Simple y sencillamente es, ya no quiero. La cultura de lo desechable. ¿Sí se dan cuenta? La cultura de lo desechable, permeando a nuestras relaciones humanas. Sí, cierto, hay beneficios, hay comodidad de lo desechable, pero ¿qué sucede? Nos empezamos a buscar lo fácil, lo sencillo, lo que no cuesta trabajo, lo que no nos invita a trabajar, a perseverar, a lo sencillo, lo que podemos desechar. Y qué feo cuando lo que podemos desechar es una relación, una familia o una persona. Es horrible, es horrible. Decían que es inmoral amar las cosas y usar a las personas, que debería de ser al revés, amar a las personas y usar las cosas y desprendernos. ¿Y qué nos sucede? Porque también me encanta ese intercambio que tuvimos el otro día con nuestra hermanita Ruth, porque nos confronta con nuestra propia realidad. No somos los perfectos los que nos paramos a hablar de la palabra de Dios. Los primeros confrontados, cuando estamos estudiando, somos los predicadores, los pastores, porque nos enfrentamos con nuestra realidad y a lo mejor lo que vemos en el espejo no nos gusta. Y tenemos más responsabilidad con el Señor. Así que no estamos entre perfectos. La palabra de Dios es para todos. Y eso incluye, por supuesto, a quien se para aquí enfrente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Eso de amar a las cosas. Ya se perdió esto, déjenme ver. Eso de amar a las cosas y usar a las personas es horrible. Ahora, pensemos en que a veces estamos tan anclados con las cosas que nos angustian. Que es como sienten cuando salen y dicen, se me olvidó el celular, como si saliéramos desnudos, ya no tengo manera de moverme ni de hacerlo, estoy mal, porque si estoy dependiendo de una cosa, no de una persona, en el caso de Dios, que es las 3 personas de la Trinidad. La cultura de lo desechable nos vuelve, fíjense, a pesar de que aparentemente nos podemos desprender fácil, nos ancla en el materialismo. También porque, no, pues ¿qué creen? Y sí, por eso les digo que me confronta la palabra. No, pues es que ya salió el nuevo modelo, ahora lo quiero. Y el anterior ya no me gusta, ya no me sirve. O incluso tenemos una sospecha, y creo que bien fundada, de la programación tecnológica, ¿verdad? ¿No les ha pasado de que se venció la garantía ayer y hoy ya se me descompuso? ¿Sí? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que hay una programación tecnológica para que los aparatos fallen cuando se vence la garantía. ¿Por qué? Porque nos obligan a consumir. Y en esta cuestión de este mandamiento, ¿qué creen? Dios nos quiere sacar de la cultura
de lo desechable. Dios quiere preservar la figura principal que Él ideó y que Él creó, que es el matrimonio, para el desarrollo de la sociedad. No solamente para multiplicarse y tener hijos, O sea, sí, pero no solamente para eso, sino también para el crecimiento. Es allí. En esta semana hubo un cartel de una maestra que salió, no sé en dónde, pero que causó mucho revuelo, ¿no? Que decía no sé si lo vieron en las redes sociales, que reclamaba, o sea, los papás se enojan porque yo dejo tarea y ellos tienen que trabajar y dicen que es mi trabajo, pero la responsabilidad, la honestidad es trabajo de los papás. ¿Y eso cómo es posible que se dé? Pues en el seno de una familia, Así que apenas vamos con la introducción y vamos entendiendo cómo esto de no cometerás adulterio va mucho más allá de lo que es algo meramente sexual. Y dirán alguien, pues a lo mejor no estoy casado, o ya estoy descasado, o ya no me voy a casar, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que es pertinente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe lo que venga a futuro. Y es pertinente saber cuál es la voluntad de Dios para si voy a construir, ¿sí? Voy a construir sobre la base de la voluntad de Dios. Y si no voy a construir, sí voy a poder entender a mis hermanos que estén en esa situación y poderles servir de esa manera. Así que vamos ahora sí a la primera enseñanza, que es mandamiento de amor. Fíjense, no son restrictivos los mandamientos. Sí es cierto, 8 de los 10 mandamientos empiezan con un no. 8. Pero no es que sean restrictivos. ¿Qué es lo que llevó a Dios a dar estos mandamientos? Conocer la naturaleza humana. Nos hubiera dejado en la anarquía y hubiera dicho, no, estos se despedazan entre ellos, Estos se van a hacer cachitos entre ellos, si no les doy reglas claras de cuál es mi voluntad para su vida. Eso es los mandamientos, que por amor a nosotros mismos nos dijo Dios, esto no lo hagas porque si no, te va a alejar del amor. Te va a alejar del amor de Dios, te va a alejar del amor entre ustedes y esto va a ser un caos. Así que no son losas en la espalda, Tenemos que quitarnos esa idea que viene de la religión popular, que los mandamientos son losas que tenemos que ir cargando. Lo que son es que son salvavidas, fíjense, salvafamilias, salvaesperanzas. Cuando nos trepamos a un barco, ¿verdad? No sé si a alguien le ha tocado, pero dicen, híjole, ¿sí alcanzarán las salvavidas? Sí, porque no sabemos. Esto es un salvavidas. Así que lo necesitamos anhelar, lo necesitamos, perdón la redundancia, necesitar de la palabra de Dios, porque es para nuestro bien, surge del amor. Entonces decíamos la otra vez, no son rejas, son barandales que nos protegen y nos protegen para vivir en paz. Y luego vamos con otra idea que nos confronta con la religión popular. ¿Qué les dicen o qué nos dicen desde chiquitos? Pórtate bien y te vas a ir al cielo. ¿Sí es cierto? Sí, pórtate bien y te vas a ir al cielo. Es decir, la salvación por obras, no por la gracia de Dios. La salvación por obras. Así que esta ley, ¿para qué nos da la ley entonces? Si sabe Él que es difícil cumplir. Es más, tiene la certeza que nadie, y nos dice su palabra, nadie es salvo por las obras. No hay ni uno justo, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, nos dice su palabra. Ni uno justo.
Y hay gente que tiene esa concepción que dice, es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie le he robado. ¿Sí lo han escuchado? Y es desgraciadamente bien común. Y piensan que de esa manera ya son salvos. Para empezar, nadie va a cumplir a cabalidad la ley. Nadie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la salvación? ¿Para qué sirve entonces la ley si no nos da salvación? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Y quién cree que nos lo explica bien bonito? Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos, ¿sí? Nos dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos vamos a ser juzgados, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué nos da la ley? Para que cobremos conciencia qué es lo que no es la voluntad de Dios, qué es lo que lo agravia, porque en el pecado, ¿a quién creen que insultamos? A Dios. Y entonces nos dice, entonces por la ley nadie va a ser justificado, pero necesita haber una ley, y tú necesitas conocer la ley para que sepas cuál es la conducta que no es del agrado de Dios. Y cuál es entonces la conducta de la cual te tienes que alejar. Y entonces dice uno, híjole, pues si nadie va a ser entonces salvo. Pero es que inmediatamente después que nos reprende, siempre en la palabra sucede. Por eso me encanta el primer capítulo de Isaías, que es durísimo el Señor hablándole al pueblo. Que las ofrendas ya les son gravosas, que los cultos son pesados porque no son de su agrado, pero inmediatamente nos tira, ¿quién? ¿Qué creen? El salvavidas. Entonces, ¿nadie va a ser salvo por medio de la ley? No, nadie va a ser salvo por medio de la ley, pero nos explica después, inmediatamente Pablo dice, pero ahora, nos dice Pablo en la siguiente diapositiva, por favor, Héctor, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién la justicia de Dios? Cristo Jesús. Testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por la ley todos destituidos. Pero aquí va a haber diferencia. Va a haber quien esté justificado, es decir, ya tomado por justo delante de los ojos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces está bien clarito, la salvación no es por obras. Y entonces, ¿para qué es la ley? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que nos diga cómo es que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nos da los 10 mandamientos, dos tablas. La primera tabla con 4 mandamientos, que es la relación de nosotros con Dios. La segunda tabla, cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros. Por eso estuvo precioso como lo llamó Dani, porque esos 6 mandamientos que él predicó la semana pasada sobre los primeros 2, esos 6 mandamientos son mandamientos para vivir en amor y en paz entre nosotros. Por eso me encantó. Por eso copié y le puse 2. Así que esa es la razón. Son mandamientos de paz y de amor para que lo vivamos entre nosotros, porque en esa segunda tabla él quiere expresar cuál es la voluntad de Dios para que nos relacionemos entre nosotros. Así que vamos a ver que también hay otras maneras de cometer adulterio. No solamente se lleva a la cuestión sexual. Es la base de la existencia humana, esos 6 mandamientos. Desde el punto de vista terrenal, entonces tenemos que este mandamiento dice Dios, yo creo
la institución del matrimonio, y este mandamiento es para preservar el matrimonio, para cuidar el matrimonio, porque no quiero que caigan a la cultura de lo desechable. Y es que atentar contra el matrimonio es atentar contra la voluntad de Dios. Así que cuando esto ocurre, no solamente se agravia al cónyuge, se agravia a Dios. Es la misma palabra que le da un significado simbólico. Es una alegoría reiterada en la Biblia, en donde Dios es el esposo, ¿sí? Y el pueblo es la esposa. Y lo que nos pide, ¿qué es? Me acuerdo, y los que son más jóvenes no le van a entender, pero antes había aparatos estereofónicos de alta fidelidad. Entonces había un cómico que decían, mi esposa me exige fidelidad, pues ni que fuera un estéreo, ¿verdad? Así decía él. Pero sí lo que nos pide es alta fidelidad. Fíjense, alta fidelidad. Y en esa alegoría que él hace de Dios como esposo y su pueblo, su iglesia como esposa, es lo que nos está pidiendo, fidelidad. Y es lo que él dice en relación al matrimonio, ¿sí? Y esto es reiterado, sucede en Oseas, que es, digamos, la máxima expresión de esto, pero sucede en muchos profetas, en la ley e incluso en el Nuevo Testamento es esto mismo. Dios como el esposo y su pueblo como la esposa, y una relación en donde tiene que haber exclusividad y fidelidad. Entonces, Malaquías 2, del 3 al 16. Fíjense, esa alegoría que hacen. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar. Fíjense cómo habla de la hipocresía de ir ante el altar. Y dice, lloran y se lamentan porque en él, ya se me volvió a cerrar esto, no sé qué hice, acá está. Lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. El viernes estaba yo revisando una paciente, una hermanita, que está en una situación depresiva, grave, seria. Y la hermana dice, creo que Dios ya se olvidó de mí. ¿Sí le suena parecido esto? Creo que Dios ya se olvidó de mí. Creo que Dios no me escucha. Creo que Dios no nos bendice. Y Malaquías dice, ¿y todavía preguntan por qué? En el 14, pues porque Dios actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Esa versión que tenían allá es la nueva traducción viviente. ¿Ok? Viene diferente en Reina Valera. Pero me gustó esta, porque ¿cómo acaba? Pues no sean traicioneros. O sea, cuida a tu esposa de la juventud. Y él está hablando de cuida tu relación conmigo. Por eso parece que no te oigo. Porque a veces tenemos una noción de Dios como si fuera algo más. O sea, sí escucho pues de la palabra de Dios, pero me clavo más bien en aquella persona que habla bonito. Y es cuando se mete el humanismo exacerbado a querer hacer cuña y separarnos de Dios. Cuando estamos escuchando cosas que parecen que son positivas y le rendimos más culto, más pleitesía, más anhelo, más tiempo que a la palabra de Dios. Estamos fallándole a Dios. Y luego nos quejamos porque ya no me escucha, pues a lo mejor porque no platica. Pero está esperando a que de verdad, con fidelidad,
hablemos con Él, platiquemos con Él. Y no porque no lo sepa lo que vamos a decirle, sino porque Él quiere que mostremos a través de la oración esa fidelidad, esa dependencia a Él. Así que este mandamiento es cosa tremenda, ¿eh? Es un mandamiento que muestra la fidelidad. ¿Y la fidelidad qué hace? Tangible el amor. Es una muestra tangible del amor. El amor pesa, dice, no, pues no pesa. El amor se toca, se palpa, huele, ¿no? Pero los hechos nos dan evidencia de lo que es. Lo vuelve tangible. Por eso es poco creíble cuando alguien dice, es que yo sí te amo, pero te fui infiel. Pues porque si fue infiel, su amor no es tangible, no se toca, no se percibe. Se manifiesta con la boca, pero no en los hechos. Así que esto del adulterio no es solamente el acto sexual, sino es manifestar en hechos continuos y permanentes una decisión de amar, una decisión de respetar y principalmente en el aspecto más íntimo al cónyuge. Así que la finalidad de esto es de preservar la familia, de asegurar la paternidad, que en ese tiempo pues, no había pruebas de ADN, ¿eh? Entonces, asegurar la paternidad y preservar ese núcleo fundamental, social, básico, creado por Dios, que es el matrimonio. Y entonces sí, podemos entender por qué es un mandamiento de amor. Sí queda comprendido. Nos vamos a la segunda enseñanza. Es un mandamiento de obediencia. La que sigue, Héctor, de favor. De obediencia. Y luego fíjense que me costó también trabajo, ¿no? ¿Cómo entender eso de no cometerás adulterio en medio de una sociedad poligámica? ¿Cómo estaba el asunto? A ver, Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. No más. Como más las que se acumulen esta semana, no, como en los pronósticos deportivos. ¿Sí? Decía un chiste que en Qatar llegó el eunuco y encontró a todas las chicas de un harem llorando. Uy, ¿por qué lloran? Es que nuestro Señor nos engaña con otro harem. Entonces dices, ¿cómo está eso en una sociedad poligámica, no? ¿Cómo entender esto? Bueno, es que había reglas, ¿no? Y tenemos que diferenciar entre lo que es el adulterio y la fornicación. Entonces, ¿los solteros podían cometer adulterio? No. Fornicación. Pero si un soltero tiene relaciones con una mujer casada, ¿qué creen? Hace fornicación y es adúltero. Así que el adulterio, ¿qué es? Es la realización de una práctica sexual con otra persona diferente a quien es su cónyuge. Fíjense qué curioso, no necesariamente ya la cópula completa, sino casos frecuentes o recientes, así conocidos, ¿sí? Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Y decían, no, es que eso no fue infidelidad. Pues no se consumó el acto sexual, entonces no me pueden acusar de adúltero. Eso es lo que decía él, ¿no? Pero sí, o sea, tomarse la mano con una connotación inapropiada con otra persona diferente del cónyuge, abrazarse, besos inocentes, dicen, que no parecen ser tan inocentes, ¿verdad? Pero ¿qué creen? No solamente es eso, si yo en mi afán lo pongo en otra persona, estoy adulterando. Me platicaba Caro de un caso, ¿verdad?, que se planteó en una persona en las redes sociales que decía, mi marido se paró el 14 de febrero, bueno, los que creen en eso de San Valentín, ¿verdad?
No me dijo nada, salió bien indiferente y después se entera que en su trabajo sí llevó regalitos con corazoncitos y todo eso. Entonces, ¿en quién está mostrando más afán? Y preguntaba si eso será adulterio o no será adulterio, si es nocivo o es razón para enojarse. No es, fíjense lo interesante, no está consumando un acto sexual, pero le está prestando más atención, está poniendo sus anhelos, sus esperanzas, sus ganas, sus deseos en otra persona diferente a su cónyuge. Y es que el adulterio es difícil de probar, tan difícil que hasta lo sacaron ya del Código Penal en algunos estados, porque tenía que pescarse infragante para demostrarse el adulterio. Fíjense, pero eso no es lo que Dios dice en su palabra. Ahorita vamos a hacer más énfasis en esto, ¿no? Hay conductas que Dios rechaza, conductas completas. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 18 de Levítico, está tremendo, está tremendo, porque ahí nos habla, si tú descubres la desnudez de fulanito es pecado, y si es sutanito es pecado, así detallado, advierte sobre las relaciones incestuosas entre hermanos, padre, hijo, sobrinos, abuelos, todo ese tipo de cosas, ahí lo dice, la homosexualidad, la zoofilia. Pero ¿qué creen que mete ahí cuando menciona infidelidad también? Fíjense, en todas esas cosas que son sin meramente de connotación sexual, mete ahí la infidelidad a Dios, porque había Moloch, era un rey, una figura así, perdón, un dios falso, pero una figura inmensa, hueca, ¿sí? Hueca, que le prendían fuego dentro de él, en su vientre, y ponían las manos así, y un hueco para que los bebés que ponían en las manos se rodaran y cayeran al fuego dentro de su cuerpo. Así que la infidelidad a Dios, y los mete allí en ese mismo capítulo que todo lo sexual, la infidelidad a Dios a los que sacrifican hijos a Moloch. Fíjense qué horrible el llevar a su hijo a que muera quemado allí por eso, y eso lo mete en el mismo capítulo el Señor, en la misma parte en donde está condenando conductas de infidelidad, está condenando la infidelidad a Dios. Y en Levítico 18 del 24 al 26 nos dice, ninguna de estas cosas amancillez. Le estoy diciendo, si tienen curiosidad, lean por favor ese capítulo 18 de todas las conductas incestuosas y que rechaza el Señor. Pues de todas estas cosas se han corrompido naciones que yo he hecho delante de vosotros. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Así que está claro que este tipo de conductas son abominación a los ojos de Dios. De eso se trata el asunto, no solamente es de respetar al cónyuge, no solamente es de respetar la figura matrimonial, sino que si se cae en adulterio, es un pecado, y es un pecado grave a los ojos de Dios. Entonces decíamos, no es solamente, aunque sí lo es, la relación sexual de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Dios otorga en este mandamiento entonces una vía contra el pecado que ayuda a preservar la paz en la unión conyugal, pues el ideal de Dios en la unión matrimonial es la monogamia. Entonces, ¿por qué había poligamia? Precisamente por eso nos da el mandamiento, porque Dios sabe cuál es la naturaleza humana, pecaminosa, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, Génesis, para mostrar esto, que es el matrimonio monogámico y entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está la voluntad de Dios en el matrimonio monogámico y entre un hombre y una mujer. Y así que de esta manera lo que podemos entender es que lo que para muchas culturas en aquel entonces y para muchos que hoy no creen en Dios, el matrimonio es simple y sencillamente un contrato civil, un contrato que podemos romper y desechar. Pero para Dios no es así. Su voluntad no es la cultura de lo desechable. Proverbios 2 del 16 al 17 nos dice en una advertencia en contra del adulterio. Podemos leerlo al revés, Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así que el pacto es con Dios, pero podemos leerlo al revés. Y luego cobra más sentido si lo leemos al revés. Y ahorita les digo por qué. Serás librado del hombre extraño, el ajeno que te halaga con tus palabras. Porque a veces el hombre enamora con las palabras. Prometes y prometes. Y nada, decía Daniela Romo, ¿verdad? Prometes y nada, ¿sí? Así que nos está hablando del cuidado de no caer. El adulterio daña las relaciones. Hay una alegoría también, me gusta esa metáfora, que dice que cuando uno agravia, es como si clavara un clavito, ¿verdad? En una puerta de madera. Y después pide perdón y ya lo saca al clavito para que no siga lastimando, pero ahí quedó el hoyito, ahí quedó la huella. Así que sí, eso es lo que sucede, la huella ahí queda y se pierde la armonía, se pierde la paz y es una causa importante de divorcio. ¿Cuántos de los incausados tendrán esa causa realmente? Por lo menos una sospecha. O por lo menos una decepción, de decir, pues sí, pero ya no es quien era, ya no tiene sus anhelos conmigo, ya no tiene sus alegrías conmigo, ya no tiene su contentamiento conmigo. Entonces, quién sabe todo lo que pueda caber en esos divorcios incausados, ¿verdad? Y luego nos dice también Proverbios 5 del 3 al 6. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Me encanta la alegoría porque dice, ¿qué podrá haber más blando que el aceite? No sé. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, al infierno, y sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerases el camino de la vida. Esta frase es preciosa, la última. ¿Qué quiere decir? Que son dos caminos diferentes. Uno, el camino de la vida, que es el de la voluntad de Dios, el de la palabra de Dios, el de vivir conforme a Dios. Y el otro es el camino que está adornado con miel y con dulzura, pero que nos lleva hacia el infierno. No conozco una relación que haya iniciado, fundada en un adulterio, que termine bien. No la conozco. Así que termina en el Seol, a las puertas del Seol. Este proverbio nos habla de las consecuencias del adulterio y podemos ponerlo al revés. Podemos hablar no de sus labios ni de su paladar, sino de su musculatura y de su presencia, ¿verdad? Cuando lo ponemos como un hombre. Entonces, el mandamiento es para hombre y para mujer. Y el castigo es fuerte, el castigo es grande, el castigo es
Nos dice Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulto y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dice uno, híjole, está serio. Bueno, ahora no hay pena de muerte. ¿A qué muerte se referirá el Señor en la actualidad? La muerte espiritual. Sí, pero ¿qué creen? Entonces eso sí es para cargar la pesada losa de los remordimientos, la pesada losa del arrepentimiento, no un arrepentimiento para buscar a Dios, sino del arrepentimiento de las cosas que se hicieron, la pesada losa de haber dejado ir, que en algún momento dijo amar. Y esas losas sí pesan mucho más de lo que puede decir la gente que pesa un mandamiento. Esas cosas sí dañan, esas cosas duelen y se quedan clavadas en el corazón de las personas. Ese remordimiento carcome el corazón, ese remordimiento roba la paz, roba la tranquilidad. Así que, pues es grave el adulterio y la infidelidad y la fornicación. Por eso podemos ver que este también es un mandamiento de paz y de fidelidad a Dios y a su palabra. Ahora nos vamos a la última enseñanza, el mandamiento también del amor. El decálogo, decíamos, todo surge conforme a el amor de Dios y su infinita sabiduría. El adulterio es una intimidad voluntaria, ojo, voluntaria, de una persona casada con cualquier otra que no sea su esposa o esposo. Y se diferencia de la fornicación, son dos palabras diferentes ya en el Nuevo Testamento, que sí habla de pornoi, fornicarios, y moichoi, adúlteros. Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios hace la diferenciación entre estos dos pecados. Dice, no van a entrar al cielo ni los fornicarios ni los adúlteros, así que eso incluye a los solteros también. Las relaciones sexuales prematrimoniales o entrar a la cultura de lo desechable, ¿no? Pues vamos a casarnos y si no funciona, pues total, ya. Es fácil, es sencillo. Hasta encontramos letreros, ¿verdad? Que dicen, matrimonios incausados 3,500 y en una semana. Ah, pues voy con el abogado. Una semana. Y si no quieres poner tu mitad, no importa, yo la pongo. El chiste es que nos libremos de esto. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, en esa trampa mañosa, porque la ley de Dios no es misógina, pero sí lo fue la sociedad. Es más, sí lo es la sociedad. Patriarcal, opresor. Ay, perdón, me ofusqué, ¿verdad? Patriarcal y opresora. No. Sí, la sociedad es así, pero no la ley de Dios. Por eso mañosamente cuando llevan a la mujer adúltera ante la presencia de Jesús, ¿qué es lo que dicen? La cachamos en el acto. Es decir, a ella sí la cacharon en el acto. Pero en esa sociedad que sí, misógina, ¿dónde estaba el otro individuo? Pues si los cacharon en el acto, estaban ahí los dos. ¿Y qué nos dice la ley? Los dos merecían la muerte. Pero al otro no lo presentaron. ¿Y es defecto de la ley o defecto de la palabra de Dios? No. Es la realidad de una sociedad inequitativa. Pero ¿a poco esa inequidad surge de la palabra de Dios? No. No surge de la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es misógina. Él quiere que tanto hombre como mujer ame con fidelidad, ame con entrega. Por eso bien mañosos, solamente presentaron a la mujer, que nos lo relata esto en Juan 8:4. Así que tenía que ser presentados ambos. Y hubiera estado precioso también que el Señor hubiera hablado con él.
Hubiera sido precioso, nos hubiera dejado plasmado ahí. Muy probablemente lo hizo, pero a lo mejor de otra manera, ya menos evidente. No porque el Señor no quisiera hacerlo, sino porque estaban protegidos por esa sociedad misógina. Pero no es la palabra de Dios ni la voluntad de Dios misógina. Y tampoco es, les digo, para perfectos. Realmente surgen estos mandamientos porque nos conoce, porque sabe la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y podemos encontrar que en la Biblia podemos encontrar héroes de fe, pero también podemos encontrar seres humanos que pecan, que caen. Tiene un ejemplo así bien grandote de alguien a que muchos admiramos por muchas cosas, pero que pecó. El rey David. El rey David, que nos dice Samuel, 2 de Samuel 11 del 2 al 5, sucedió un día, dice, que al caer la tarde, o sea, estaba de flojo, aparte de adúltero flojo, ¿sí? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Me distraje porque me acordé de mí, que llegué muy desvelado, casi de madrugada, y me agarró la tarde ayer en el lecho. ¿Sí? Una mujer que estaba bañando y que era muy hermosa, y envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam y mujer de Urías el Eteo. ¿Qué hubiera dicho David? Pues sí está bien hermosa, pero ya ahí muere, es casada, yo ya me voy. ¿Y lo hizo? No. Fíjense cómo el adulterio es una bola de nieve que se va haciendo grande. Porque ¿qué hizo él? Pues soy el rey, ¿verdad? Voy a aprovecharme de mi posición, y envía a David a mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Tómala. O sea que no iba a quedar oculto el adulterio, porque mientras su esposo estaba en la guerra, David se aprovechó. Sí, entonces está aprovechándose de la autoridad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Hay gente que se aprovecha de su autoridad, sí, para andar correteando a niñas, ¿sí? Hay gente que se aprovecha de su posición de autoridad para hacer cosas malas. Entonces yo les digo, cualquier cosa es pura coincidencia. Y después de eso, dijo David: ¿cómo tapamos esto? Y lo lleva al homicidio. ¿Sí se dan cuenta cómo es un camino que nos lleva, como nos dice Proverbios, hacia el Seol? Hacia alejarnos de la voluntad de Dios. Y después David se arrepiente y trae cargando esas pesadas losas que les hablaba, de remordimiento, de poca paz en su corazón. Y si leemos el Salmo 51, es un David arrepentido por lo que hizo. Un David reconociendo, es una plegaria de perdón el Salmo 51 y de arrepentimiento, para cubrir que su adulterio cae en el homicidio. Así que sucede, mentimos, y para tapar esa mentira decimos otra, y para tapar esa otra, otra y otra y otra, hasta que se hace una bola de nieve que ya no podemos parar, que ya no podemos detener. Por eso nos roba la paz, por eso nos roba la tranquilidad. Y Dios nos pide con este mandamiento que mantengamos la exclusividad en el amor, la exclusividad en la atención. Entonces el adulterio sí parece incluir una impureza sexual de cualquier tipo, sea un acto o un pensamiento. Y pues bueno, había en la época del Señor ya una gran permisibilidad para el divorcio. Había dos grandes escuelas, Simel y Gilel, dos grandes maestros, uno más permisivo y el otro menos. Pero había más divorcios que en la actualidad. Imagínense,
cómo estaba la circunstancia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que no vino a abrogar la ley, sino a puntualizarla, a poner el puntito sobre la i, y nos pone la vara bien alta. Porque dice el Señor, no cometerás adulterio. El adulterio es cachar infraganti a un casado con alguien que es diferente a su esposa o esposo. No, pues ¿qué creen? Que yo les voy a decir, Mateo 5, 27 al 32, nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Eso dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero el Señor, con toda la autoridad de ser Dios mismo, dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la vara es más alta. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También te digo que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Por qué? Porque se había trivializado la cultura de lo desechable del matrimonio y había llegado ahí. No me gusta cómo guisa, divórciate. No me gusta que se pasa todas las tardes que se va con su mamá, divórciate. No me gusta porque cualquier cosa que se les ocurra, pues divórciate. Y aquí dice el Señor, no, el divorcio no es trivializar el matrimonio, que darle la importancia. Lo único que lo puede justificar, ¿qué es? La fornicación, es decir, el adulterio. Y eso lo justifica. Y dice, dale una carta, que era no dejarla en el desamparo, sino está legalmente ya disuelto el vínculo matrimonial. Y entonces, si es por fornicación y ella se vuelve a casar, quedaba otra vez protegida. Pero imagínense una mujer en ese tiempo donde incluso las viudas eran, pero realmente la parte más débil y delgada de la sociedad, una mujer repudiada. Era dejarla en el abandono completo. Repudiada, que no podía ir a lavar, no podía ir a recoger el agua, como la samaritana, junto con otras mujeres, no podía ir a comprar. Todo el mundo le hacía caras, todo el mundo le hacía gestos, y era verdaderamente caer en el abandono. Así que el Señor, fíjense, hasta en esto dice, si es por fornicación, porque la ley lo dice, pero si es por cualquier otra causa, oye, no la dejes en el abandono, ¿no? Así que este pecado es más allá de la cosa sexual, es un pecado de traición a Dios, de traición al cónyuge, y la traición pues genera sentimientos nocivos. Por eso nosotros tenemos que amarle con exclusividad a Dios. Por eso es pecado, es un adulterio espiritual estar rogando, orando o cediendo el lugar que debe tener Dios a otras personas. Así de sencillo, a otras personas. Entonces es tremendo, es tremendo. Nos pide fidelidad en nuestra relación con Dios y nos dice, eso mismo, trasládalo a tu relación matrimonial. ¿Quieres paz? ¿Quieres amor? ¿Quieres preservación? Trasládalo ahí. Segunda de Corintios 11, del 2 al 3 nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Otra vez la alegoría de nuestra relación con Dios tiene que ser una relación sin adulterio, de fidelidad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso hay quien tiene luego comezón de oír, pero debemos de ser con capacidad de discernimiento, de decir, esto lo escucho, pero lo desecho porque no es del agrado de Dios, no es palabra de Dios, aunque utilicen el nombre de Dios.
y el otro no, es decir, no, esto es palabra de Dios y de a esto me tomo. Entonces, ¿qué nos pide? Fidelidad, exclusividad, entrega plena, atención, devoción y respeto. Y eso mismo que nos pide en nuestra relación con Dios, nos pide en nuestra relación de pareja. Por eso es mucho más que la cuestión sexual. Nos pide exclusividad, reitero, entrega plena, atención, devoción y respeto. Y eso mismo tenemos que dar primeramente, para después también poder recibir de nuestro cónyuge. Es un mandamiento de amor y es un mandamiento de exclusividad en el amor. Así que vayamos a las conclusiones, mis hermanos. Leí un artículo que encontró Caro muy bueno, que ayer me hizo después ya llegar Carlita por vía electrónica, pero sí, sobre la infidelidad, la cuestión de la infidelidad. Y es acorde, pues, señalado por lo que nos dice el Señor en el Sermón del Monte. Cualquier conducta que atente contra la exclusividad en el matrimonio es infidelidad. Ojo, si estamos hablando de infidelidad, no de adulterio. Pero va ligado, Si se definen dos tipos de infidelidad, la sexual y la infidelidad emocional, la cual ocurre cuando uno de los miembros de la pareja mantiene un vínculo emocional o de amor con alguien diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que veíamos, ¿verdad? En las mujeres es más una necesidad afectiva. En los hombres es más una relación sexual, lo que hace que haya infidelidad. En el hombre, 75 al 80% es algo sexual. En las mujeres, por razón emocional, es el resto para completar el 100. Entonces, pues les hablan bonito, les prometen, les dicen, y cuando hay problemas en el matrimonio dicen, no, pues sí, este me grita, este no me valora, este no me ve, y empiezan a involucrarse emocionalmente, y eso ya es infidelidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Dios nos manda este mandamiento para que haya paz en nuestra vida, para que haya paz en nuestro corazón, para que haya armonía en nuestras casas, en el matrimonio, los que estén casados, como una muestra de lealtad a la pareja y los mandamientos de Dios. Oiga, y entonces el soltero, ¿a quién le tiene que rendir fidelidad? Pues a Dios. A Dios, que les dice, no fornicarás, preservarse hasta el matrimonio y todo este tipo de circunstancias. Es un mandamiento entonces de obediencia, es un mandamiento de paz y es un mandamiento que surge del amor de Dios y es un mandamiento que nos da para que vivamos también entre nosotros en medio del amor. Dejemos la cultura de lo desechable fuera, que quede totalmente fuera de nuestros afectos, de nuestra familia y también de manera principal la cultura de lo desechable que quede fuera de nuestra fe. Así que sí, comportémonos como Estéreo de los años 70, con alta fidelidad, ¿ok? Mis hermanos, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Oramos al final, al inicio lo hizo nuestra hermana Caro. Primero para ponernos en tus manos y después para agradecerte, Padre bendito, agradecerte tu palabra, agradecerte que nos exhortas, que nos empujas, que nos llevas a una vida conforme a tu voluntad. Aun cuando nos hayamos ya entregado a ti, alguno de nosotros, es importante irte conociendo, Padre bendito, ir conociendo de tu palabra, de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta y infinitamente superior tus pensamientos a los nuestros, Padre bendito. Nos miras con misericordia y porque nos sabes pecadores, porque nos sabes imperfectos, nos muestras tú el camino, Padre bendito. Te damos gracias por ello, por tanto amor y poder ir comprendiendo que lejos de ser reglas restrictivas pesadas, son reglas de amor y de paz que tú nos das en este decálogo. Gracias, Padre, por tanto amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Texto lema para dar por terminado nuestro servicio. Y dice así: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses.
Josué 24. Si se fijan, mis hermanos, este texto lema nos habla precisamente de la fidelidad y de la exclusividad en el amor a Dios. Así que es una exhortación para toda la vida y para todo este año. Que Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.